La idea de que economías en desarrollo como Georgia, Moldavia y Ucrania puedan unirse con los mismos beneficios que los miembros existentes de la UE claramente no es cierta. Así que manténganse con un TLC, tengan relaciones comerciales realmente buenas, fortalezcan esas relaciones comerciales e intenten reducir el desequilibrio en ese comercio. Creen espacio para desarrollar, ya saben, los beneficios más amplios en realidad no están realmente probados para mí. Además, ya saben, todo esto sobre la alineación de sanciones y ahora la UE quiere abrir una agencia de espionaje y todas estas cosas. Mientras dices, bueno, en realidad ya saben, ¿no es lo que quieren firmar? No lo sé. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando nuevamente con Ian Proud. Ian fue un diplomático británico desde 1999 hasta 2023. Trabajó en Tailandia, Afganistán y Rusia. Sobre su última asignación ya hicimos un episodio. Pondré el enlace en la descripción y también agregaré un enlace a su libro más reciente que escribió titulado Un inadaptado en Moscú, cómo fracasó la diplomacia británica en Rusia. Sin embargo, hoy queremos discutir un artículo que escribió sobre las elecciones en Georgia, porque Ian también está trabajando en análisis económico. Él dice que en su artículo, la elección fue tanto sobre la economía como sobre estar con Rusia o con Occidente, como a menudo se retrata. Así que Ian, muchas gracias por conectarte hoy. Es un placer para y está de vuelta. Es bueno tenerte de vuelta. Entonces, tu argumento en este artículo es bastante interesante porque añades muchos datos para argumentar que el resultado de las elecciones, con alrededor del 53% para el partido gobernante Sueño Georgiano, también tuvo algo que ver con el desarrollo económico de Georgia. ¿Podrías explicar qué quieres decir? Sí, entonces, quiero decir, Georgia es ante todo un país bastante pequeño con una población de 3.1 millones. No está realmente en Europa, pero dejemos ese tema de lado por ahora. Desde 2012 ha estado creciendo increíblemente bien. Parece haber tenido, bajo el partido Sueño Georgiano, no estoy hablando a favor ni en contra de ese partido, pero bajo su liderazgo ha habido una estrategia de crecimiento económico realmente impresionante para el país, que ha promediado alrededor del 6% de crecimiento económico al año, lo que incluye la contracción por la pandemia. En muchas de sus medidas clave, como la reducción de la pobreza, según el Banco Mundial, esto no es según datos rusos, es según el Banco Mundial, han hecho un progreso significativo. Han reducido el desempleo. Todavía hay una enorme cantidad de trabajo por hacer, obviamente, para nivelar la brecha entre los ricos centros urbanos como Tiflis y las áreas muy rurales de Georgia, que de hecho votaron por el Sueño Georgiano, donde la pobreza es mucho mayor. Pero este es un país que en realidad está en una buena posición económica, avanzando en una buena dirección. No hay señales. Después de la guerra en Ucrania, podemos quizás profundizar en eso más tarde, de que haya sido frenado. Entonces, eso plantea la pregunta, supongo, ¿cuáles son los beneficios a largo plazo para Georgia de la membresía en la UE desde una perspectiva económica? Ahora, mi opinión es que los países deberían comerciar con todos los países. Como ya sabes que Georgia comercie con la UE, claramente tiene sentido si eso funciona para los exportadores georgianos, si eso funciona para los exportadores de la UE, y así sucesivamente. Quiero decir, esa es una elección que Georgia debería comerciar con todos, con los que pueda. Pero además del comercio, ¿cuáles son realmente los beneficios más amplios para Georgia de la membresía en la UE? Cuando miras el panorama económico, Georgia en realidad ha perdido. Sabes, cuando miras los datos, estos son datos europeos, no son datos rusos ni de otro tipo. Estas son fuentes de datos creíbles.
Si la UE está comerciando mucho, entonces las ventajas de la UE sobre Georgia han aumentado progresivamente desde que Georgia firmó el Acuerdo de Libre Comercio Profundo y Completo en 2014, que luego se implementó en 2016. Así que, desde un punto en el que la UE exportaba 3 veces más a Georgia de lo que importaba de Georgia, ahora en algunos casos es casi 6 veces más lo que la exporta a Georgia de lo que importa de Georgia. Alemania exporta 7.8 veces más a Georgia de lo que importa de Georgia. Entonces se ha acumulado este gran desequilibrio comercial donde los exportadores de la UE están vendiendo más a Georgia, pero los exportadores georgianos en realidad no están vendiendo más a Europa, lo que plantea la pregunta de que en realidad eso es un beneficio negativo. Eso es una desventaja para Georgia por los lazos más estrechos con la UE. Luego miras el panorama de la inversión. La inversión realmente no ha cambiado masivamente de la UE a Georgia desde que se firmó el DCFTA. Entonces plantea la pregunta de que, económicamente, si Georgia no se está beneficiando y posiblemente está perdiendo con su relación fortalecida con la UE, ¿cuáles son los beneficios de la membresía en la UE? Lo que te lleva a toda la agenda de valores y ese tipo de cosas. Se trata mucho más de economía, lo cual pensábamos que la membresía de la UE Georgia era algo más etéreo, como valores y ese tipo de cosas. Ya sabes, y otros temas problemáticos como, bueno, si Georgia se convierte en miembro de la UE, entonces, ya sabes, tendríamos que imponer algunas sanciones contra Rusia y todas estas cosas muy difíciles. Así que el argumento económico realmente no está ahí o no se ha demostrado aún, ya sabes, que Georgia va a beneficiarse de la membresía de la UE. Lo cual, ya sabes, solo planteo la pregunta, bueno, con la membresía de la UE para Georgia, ¿cuáles son los beneficios reales para Georgia? Un país que parece estar yendo en una muy buena dirección sin eso. ¿De dónde proviene este desequilibrio comercial? ¿Es que Georgia simplemente no tiene suficientes productos locales o bienes industriales para vender a la UE? ¿O es que la UE simplemente no está interesada en lo que hay? ¿O existen realmente obstáculos que impiden que ciertas cosas que Georgia podría exportar lleguen a la UE? Bueno, the way to watch your tour to Asia. Quite productive, trading body, as we all know, and since 2021, it has imposed 58 trade. Ha impuesto 58 procedimientos de investigación comercial contra Georgia. Estos son procedimientos que en realidad restringen los beneficios libres de aranceles para ciertos bienes importados de Georgia y limitan el acceso para ciertos bienes que llegan desde Georgia. Así que, ya sabes, la UE ha estado, al menos desde 2021, activamente poniendo bloqueos para evitar que ciertos productos georgianos sean importados a la UE. Ahora, esto se ha ocultado bajo el pretexto de que, bueno, ya sabes, esto es para evitar que Georgia actúe como intermediario para eludir las sanciones contra Rusia. Pero en realidad hay muy poca evidencia para probar eso. Hay un muy buen estudio suizo que en realidad dijo, bueno, en realidad no, hay muy poca evidencia para respaldar ese tipo de acusación. Esta es puramente una medida de protección comercial de la UE contra Georgia. Y por supuesto, Georgia no tiene las mismas protecciones contra los productos de la... Por ejemplo, hay una desproporción de 8 veces más productos alemanes, y se exportan a Georgia aproximadamente 6 veces más productos franceses de los que se importan desde Georgia. Lo interesante para mí fue que en países de Europa Occidental, como Alemania, Francia, Italia, España y Polonia, es donde el desequilibrio parece ser mayor. Los países realmente poderosos de Europa Occidental parecen haber sido los que más se beneficiaron de la firma del DCFTA, mientras que los países de la UE más cercanos a Georgia no se han beneficiado tanto. Tienen un enfoque más equilibrado. Hablo del ejemplo de Bulgaria, que creo que es quizás el único país de la UE donde importa más de Georgia de lo que exporta a Georgia.
Argumento que eso se debe en parte a la geografía, porque el comercio se basa en gran medida en la geografía. La gente tiende a comerciar con aquellos que están más cerca de ellos. En términos generales, es más fácil, cuesta menos. Se ve eso con Bulgaria, que de hecho tiene un déficit comercial con Georgia. Pero los poderosos países de Europa Occidental, aquellos donde están todas las instituciones de la UE, como Bélgica también, se han beneficiado enormemente de esto, y han sido los que han implementado medidas restrictivas contra los productos georgianos al mismo tiempo. Quiero decir, en cierto sentido, esto también es algo muy normal que suceda. Lo hemos visto con Ucrania también, ¿verdad? A pesar de todo, apoyaremos a Ucrania, cueste lo que cueste, y lo que necesites, te lo daremos. Si Ucrania dice que le gustaría exportar su grano sin aranceles ni barreras a la UE, entonces la UE dice no. No, amigo mío. Tendremos altas barreras. Protegeremos nuestros mercados. Así que, quiero decir, la amistad termina muy rápido cuando se trata de este tema comercial. Ahora, ¿sabes cuáles son los sectores georgianos contra los que la UE es realmente muy protectora? Como que no querría comerciar todo de inmediato tan libremente como podría. Es mucho. Son cosas como la vajilla, ya sabes, platos. Y es una lista muy detallada. Te animo a que la mires. No hay un tipo de junta única. Tiende a ser algo que está, ya sabes, procesado. Llega, ya sabes, hasta cierto punto. Es una lista bastante detallada en términos de agricultura, curiosamente un poco menos. Pero esa es otra área donde la membresía en la UE será problemática para Georgia. De hecho, como dices, Ucrania ha encontrado, debido a sus vecinos, Polonia en particular, resistencia a los productos agrícolas ucranianos baratos. Así que en realidad si miras exportaciones georgianas en general, hay una cesta bastante variada de cosas que hacen. Es todo un tipo de rango medio, particularmente productores de alto valor, productos y cosas, además de las exportaciones de vino, metales preciosos y productos agrícolas. Y tiende a ser ese tipo de área media, donde hay muchas medidas porque piensan que provienen de China o Rusia y ese tipo de cuestiones políticas. Pero lo que eso hace, por supuesto, es que generalmente tiene un efecto amortiguador en la exportación, porque los exportadores ven que es toda la burocracia por la que tienes que pasar para exportar algo a la UE. Hace que muchos exportadores piensen, bueno, tal vez sea demasiado difícil. Ni siquiera lo intentaremos. Ahora, ¿de dónde viene la cifra de crecimiento del 6%? Entonces, el comercio con Rusia y con otros socios actualmente más beneficioso para Georgia. El crecimiento en Georgia ha sido en gran medida impulsado por la inversión, de hecho. Y eso no necesariamente está liderado por la inversión extranjera directa, está liderado por la inversión doméstica. La inversión está impulsada por las políticas gubernamentales. Georgia también es un país con alto consumo. A la gente le gusta ganar su dinero y gastar su dinero. Es lo opuesto a China, donde a la gente le gusta prestar su dinero y ahorrar su dinero. Bueno, ya sabes, en Georgia y en algunos otros lugares como Rusia, la gente tiende a tener una mayor propensión a gastar su dinero. Así que el gasto, el consumo privado y la inversión doméstica son los dos impulsores clave en Georgia. Obtienen buenas exportaciones de servicios también, lo que ayuda en el lado de la balanza comercial, porque Georgia es un país fabulosamente hermoso. Sabes, si lo visitas, tienen la industria del turismo allí, así que eso también genera ingresos. Pero en gran medida es el crecimiento de la inversión y el consumo privado en Georgia. No es realmente por factores externos necesariamente. Quiero decir, Georgia tiene un déficit comercial. Incluso a pesar de sus ventajas en servicios, consistentemente tiene un déficit en cuenta corriente. Por ejemplo, recibe inversión extranjera, pero no altos niveles de inversión extranjera. Así que sí, son en gran medida factores internos los que han impulsado sus trayectorias de crecimiento.
So do you interpret the victory of Entonces, Georgian interpretas la people victoria de also sueño as georgiano a- básicamente como una parte de la población georgiana, diciendo, miren, deberíamos continuar esta ruta económica de comerciar con todos sin intentar integrarnos completamente en uno u otro bloque. Porque la UE, por supuesto, tiene grandes beneficios, ¿verdad? Pero esos vienen con un costo. Y tú eres de un país que oficialmente dijo, ya no queremos tener ese costo y se fue. Y yo soy de un país que dijo, no queremos el costo. Nunca nos unimos, ¿verdad? Así que ciertos países simplemente deciden que la UE en sí misma, a pesar de ser un socio muy importante, no es lo mejor para integrarse como el mejor camino a seguir. To integrate into for the best way forward. Yeah, exactly. Sí, exactamente. Sabes, creo que para la gente promedio, especialmente los georgianos, fuera de los centros urbanos muy metropolitanos, se preguntan de qué se trata todo esto. Y ven un país que en realidad generalmente va en una dirección positiva. Todavía tiene mucho trabajo por hacer. Y no creo que el argumento se esté planteando necesariamente de todos modos. A su debido tiempo puede haber beneficios de la membresía. Quiero decir, si ves toda la prensa occidental informando, prácticamente toda la información occidental sobre la elección, es todo en niveles muy altos de generalidad, tal como fue en Ucrania. Sabes, como, oh, esta es nuestra elección europea de la UR, y sabes, vamos a beneficiarnos mucho. Pero nadie está realmente explicando cuáles serán esos beneficios. Solo lo están planteando de una manera muy general y visionaria, sugiriendo que estaremos mucho mejor. Pero la gente aún no está realmente convencida de eso. Ven al país como tal vez no perfecto, y tal vez Sueño Georgiano no sea el mejor del mundo, pero frente a una oposición muy fragmentada, es la mejor alternativa disponible, y el país va en la dirección correcta. Así que nos quedaremos con eso. And when we talk about this economic setup Y as cuando well, hablamos de esta configuración económica, ¿cuál crees que es la ventaja comparativa de Georgia, considerando también su posición geográfica y con quién puede comerciar? Porque como dijiste, Georgia geográficamente está justo fuera de lo que se considera el continente europeo. Aunque debo decir que encuentro esto extraño, Eurasia es el único continente que dividimos basándonos en un sistema de fronteras muy artificial. De todos modos, dejando eso de lado. Anyhow, like leaving that one aside. I agree. Estoy de acuerdo. Pero está al este de Turquía, sobre lo cual la UPOR es muy clara. Me parece que probablemente nunca se unirá. Así que también hay que lidiar con ese problema geográfico. Pero sí, tienes razón. Pero tiene un vecindario, ¿verdad? Es parte del Cáucaso del Sur. Puede comerciar con el Cáucaso del Norte, que sería, por supuesto, Rusia. Irán es un vecino muy cercano. ¿Cuáles son las oportunidades en realidad para que Georgia comercie con sus vecinos? Bueno, en realidad Georgia tiene posiblemente su mejor relación comercial con Armenia y Azerbaiyán. Con ambos creo que tiene un superávit comercial. Exporta más a esos países de lo que importa de ellos. En realidad tiene una relación desventajosa con Turquía, que la supera enormemente en términos de exportaciones turcas frente a importaciones georgianas. Pero ciertamente con el Cáucaso del Sur es un país con una relación comercial muy ventajosa. Y con Rusia tiene un déficit, pero también tiene exportaciones significativas a Rusia. La relación energética es obviamente una relación muy importante allí también. Entonces, sí, quiero decir, dentro de su vecindario tiene amigos bastante justos, posiblemente más que con la UE. Si miras a Eurasia, los países euroasiáticos, ya sabes, los países exsoviéticos, incluyendo Rusia, India, China, ya sabes, y de hecho Turquía, si consideras a Turquía un país euroasiático, si comparas el tipo de desventaja con el comercio de la UE, creo que es solo, ya sabes, 2 veces más. Sabes, los países euroasiáticos exportan 2 veces más a Georgia de lo que importan de Georgia, lo cual es menos de la mitad de la desventaja de comerciar realmente con la UE. Así que de nuevo,
Ves que la geografía realmente entra en juego allí. Georgia puede tener un comercio más ventajoso con los países euroasiáticos en comparación con los países de la Unión Europea. Y estabas, corrígeme si me equivoco, cuando estabas en Moscú, eras el consejero comercial, ¿verdad? Cómic. Consejero económico. Entonces, su trabajo era literalmente ser el diplomático responsable de, bueno, las negociaciones comerciales, ¿verdad? Con contrapartes. Sí, si estuviera haciendo el mismo trabajo para Georgia, como en Estados socios, ¿qué recomendaría a los consejeros económicos georgianos sobre cómo abordar estos desequilibrios comerciales a nivel diplomático? ¿Qué hace para reducir los desequilibrios comerciales? Bueno, quiero decir, hay algunas que simplemente no puedes, ya sabes, reducir. Por supuesto, la dependencia energética es una gran causa de uno de los desequilibrios allí, pero enfócate en sus ventajas, ciertos metales, agricultura, vino, pero también, y esto es algo que Georgia ya está haciendo, buscar desarrollar su economía y moverla hacia arriba en la cadena de valor. Porque en realidad, gran parte de lo que Georgia exporta en este momento está bastante bajo en la cadena de valor. En realidad va a avanzar hacia la producción de servicios de alto valor y con valor agregado y ese tipo de cosas. Georgia parece tener una ventaja en servicios. Sabes, cuando tienes una población talentosa y bien educada, ciertamente en los centros de servicios, entonces el desarrollo del sector servicios es un área clave de crecimiento, porque Georgia tendrá dificultades para tener ventajas en términos de comercio de bienes, pero en términos de comercio de servicios, creo que ese es un área de acuerdo. Creo que eso ya está en la estrategia del gobierno georgiano, que reconocen la necesidad de promover factores de producción de mayor valor agregado dentro de la sociedad para tener mejores y más oportunidades laborales para los jóvenes con educación universitaria. El desempleo en Georgia sigue siendo muy alto. Y si pueden abordar eso, automáticamente impulsará el crecimiento en el sector de servicios, lo que ayudará a mover a Georgia hacia un territorio de cuenta corriente de servicios en lugar del territorio de déficit constante en el que se encuentra en este momento. Lo siento, todo esto es muy técnico, pero a pesar de todo esto, Georgia logró, porque cualquier país que tiene un déficit puede terminar con un problema de deuda bastante grande. Cuando importas más de lo que exportas, creas una gran brecha en términos de tus reservas de divisas. Necesitas capital para sostenerlo. Pero Georgia es capaz de mantener niveles de deuda bastante saludables a través de su gestión de bienes y macroeconómica. Sí, y por supuesto, el problema es entonces que necesitas importar cosas de tus socios en su moneda, lo que significa que necesitas obtener su moneda. Y ahí es donde surge el desequilibrio. Pero ¿cómo manejarías esto? Porque hay varias formas de abordar este problema también. Quiero decir, especialmente los países del sur global, ahora están más abiertos a la idea de hacer intercambios de divisas, ¿verdad? Para recuperar tu moneda nacional y usar más de tu moneda nacional para pagar bienes extranjeros. Ese es un camino a seguir en este mundo más multipolar, ahora que Georgia también puede mirar a países como China y Rusia y decir, chicos, queremos seguir comerciando. Y si tenemos un déficit, pero necesitamos hacer algunos intercambios de divisas para que esto sea posible. Sí, y de hecho los swaps de divisas podrían facilitar el proceso de comercio también, ¿verdad? Sabes, reducir el costo de ese comercio. Así que sí, la lira turca, el rublo ruso, el yuan chino, ya sabes, todas estas monedas podrían ser útiles. Y luego ciertamente los dirhams de los EO también han estado subiendo en la lista de buenas monedas de comercio junto con las rupias indias. Así que sí, creo que esto vale la pena considerarlo. Creo que eso va a tener grandes ventajas en los márgenes del comercio.
quiero decir, el guión potencialmente es comerciar más en última instancia, pero estas cosas sin duda pueden ayudar cuando reduces la dependencia del comercio en euros y dólares. Por supuesto, eso debe haber sido una ventaja. Y ya sabes, Georgia también ha sido criticada por construir un proyecto portuario con China. Aunque el tipo de demandas que surgieron de eso encontraron que no hubo un enfoque indebido por parte del gobierno, este tipo de nueva relación con socios comerciales, que no son socios comerciales tradicionales de Georgia, como China, y también involucrarse en servicios, es eso. ¿Algo que animarías, o eres más de la opinión de que no, quédate dentro de la región e intenta desarrollarte más con los vecinos inmediatos? Mi opinión es que los países deberían comerciar con cualquier país con el que tenga sentido para ellos comerciar. La inversión es diferente, porque ya sabes, la geografía es un factor menos crítico en la inversión, ¿verdad? Sabes, si la inversión son flujos de capital, el capital es un poco más barato de mover por el continente que los bienes. Y si miras a China, en particular, China es un socio de inversión en crecimiento, ya sabes, con Georgia por las razones que mencionaste, proyectos portuarios, proyectos de la franja y la ruta, y ese tipo de cosas. En este momento, es menos significativo como socio comercial con Georgia, pero está creciendo. Así que sí, quiero decir, creo que, ya sabes, comercia con todos, construye asociaciones de inversión. Quiero decir, el área de crecimiento en este momento está en el sur global y el mundo BRICS con lo que ha sucedido a raíz de esta evolución que hemos visto recientemente en la cumbre de Kazán. Este ha sido un fenómeno creciente que realmente ha despegado, creo, en los últimos 3 años. Es el más de tipo colectiva, como que fueron con un foro compromiso, pero también para la cooperación económica. Entonces ya sabes, poner todos tus huevos en la canasta de la UE me parece demasiado limitante, porque si haces eso, básicamente subordinas tu política comercial a la UE. No puedes tener estas relaciones más abiertas con bloques como BRICS, porque la UE te lo impediría. Así que, dado que BRICS ahora es responsable y pronto representará más de la mitad de la población mundial, eso tiene que ser una opción estratégica más lucrativa a largo plazo para Georgia que Georgia la considere. ¿Y tienen países más pequeños como Georgia realmente algún poder de negociación para mejorar su balanza comercial? La semana pasada tuve una discusión con uno de los exministros de Exteriores de Malta y me contó la historia de cómo fue a Japón en los años 80 y les dijo a los japoneses, miren, somos pequeños, pero tienen que comprarnos más. El desequilibrio comercial es demasiado grande. Exigimos que compren más. Y al final logró que compraran servicios de Malta en la infraestructura portuaria, si no recuerdo mal. Pero fue allí como diplomático y dijo, chicos, tienen que comprar. ¿Es esto algo que todavía se hace hoy en día? Que ya sabes, a nivel diplomático simplemente vas al otro socio y dices, ¿cómo? Haz algo, cómpranos más. ¿Y los convences de hacerlo? Sí, quiero decir, la diplomacia estatal es una parte clave de la actividad diplomática, ¿verdad? Siempre estás fomentando más acuerdos comerciales más favorables. Así que eso es clave. Pero ya sabes, Georgia es un país de 3 millones de personas frente al bloque de la UE de 500 millones de personas. Hay un desequilibrio de poder masivo allí. Y sí, por supuesto, pueden y deben intentar hacer eso. Diría que con Alemania y Francia en particular, donde se encuentran los mayores desequilibrios comerciales, pero reconociendo que en realidad tienen un poder limitado para lograr grandes acuerdos. De todos modos, las decisiones importantes que se toman en Bruselas, siempre habrá negociaciones. La decisión final es si el esfuerzo que Georgia necesitará poner en eso realmente valdrá cualquier posible beneficio que obtengan de ello. Hasta ahora, desde que se firmó EA hace 10 años, la dirección ha sido descendente y no ascendente. Las negociaciones deben haber estado ocurriendo, ¿verdad?
Y sin embargo, este desequilibrio ha crecido. ¿No sería esa una razón para que el ministro de Asuntos Exteriores de Georgia fuera a Bruselas y dijera, está bien, chicos, miren, tenemos este acuerdo y no nos ha estado produciendo tanto. Denos un mejor trato? Es una especie de diplomacia comercial, por supuesto, pero mi punto es que seguramente ya deben haber estado haciendo eso. Probably. Sí, probablemente. No lo sé, pero sí no, por supuesto. Pero quiero decir, veamos si intentan hacer eso. Pero quiero decir, unirse a la UE a largo plazo. Sí, ¿por qué no? Pero quiero decir, creo que en realidad a corto plazo, dado que va a ser al menos una década, 15 años en el futuro, a corto plazo, hay tantas otras cosas sucediendo en el mundo de una manera más vibrante en torno a lo que está sucediendo en el sur global, que Georgia también debería estar buscando oportunidades allí. Sería un poco loco no hacerlo. Por supuesto. Pero me refiero también a la experiencia de tu país, de Gran Bretaña y otros. Quiero decir, hay formas también para que Suiza tenga un acuerdo económico con la Unión Europea que no implique unirse a ella. La cuestión es una de modalidades, ¿verdad? Digamos que también la Unión Europea tiene un acuerdo de libre comercio con Canadá, y creo que Canadá está bastante contenta con ese. Los acuerdos de libre comercio también permiten mucha integración económica sin unirse a una unión. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la configuración más beneficiosa para que es no miembro de UQUD con la Unión Europea? Bueno, diría que para países como Georgia, probablemente a largo plazo, la configuración más beneficiosa es mantenerse con algún acuerdo de libre comercio y no ir más allá de eso. Porque más allá de eso, los beneficios son, si se describen como beneficios, más políticos que económicos, de todos modos. Si tienes un acuerdo de libre comercio y obtienes membresía, está bien. Puedes obtener fondos estructurales de la UN si haces eso. No vas a unirte en las mismas condiciones que los miembros existentes de la UE, como hemos visto con Ucrania. Muy visiblemente, esta idea de una Europa de dos velocidades. La idea de que economías en desarrollo como Georgia, Moldavia y Ucrania puedan unirse con los mismos beneficios que los miembros existentes de la UE claramente no es cierta. Así que, manténganse con un TLC, tengan relaciones comerciales realmente buenas, fortalezcan esas relaciones comerciales e intenten reducir el desequilibrio en ese comercio. Creen espacio para desarrollar sus servicios, etc. Pero los beneficios más amplios reales no están realmente demostrados para mí. Además, todo esto de la alineación de sanciones, y ahora la UE quiere abrir su propia agencia de espionaje y todas estas cosas. Entonces dices, bueno, en realidad, ¿es eso a lo que quieren unirse? No lo sé. También miraste un poco cómo los nuevos miembros de la UE, especialmente los que se unieron más recientemente, se desarrollaron económicamente. Podemos también inferir de sus experiencias. Quiero decir, Croacia, creo, está realmente yendo muy bien en la Unión Europea, aunque no tengo cifras en mente. Pero tenemos otros miembros que están luchando, como Rumania y Bulgaria, que no están al mismo nivel económico. Y si miras el sufrimiento, la forma en que Grecia sufrió mucho, por la manera en que fue tratada en 2010, hay preocupaciones legítimas para el Estado miembros de la UE sobre cómo tienen Chesentring y cierta periferia. Sí, exactamente. Y mucho de esto se trata del desequilibrio en la estructura de las economías, ¿verdad? Quiero decir, tienes países como Alemania y Francia. Estas son economías muy avanzadas. Y el problema con Grecia era que Grecia no era una economía muy avanzada e intentó crear una alineación fiscal, una alineación de política monetaria y ese tipo de cosas. Y entre Grecia y países como Alemania era muy obvio que iba a fallar.
ya sabes, porque los costos para Grecia de realmente elevarse a la misma posición macroeconómica robusta que Alemania iban a ser demasiado altos. Position as Germany was going to be too high, and that's why it fell. Y por eso fracasó. Miras a Rumanía y Bulgaria, y económicamente no están ni cerca del nivel de desarrollo económico de Alemania y Francia. Realmente no está en el interés de Alemania y Francia permitirles llegar a ser así. Así que, como dices, se quedan un poco en la periferia. Gracias a Dios, no han decidido avanzar mucho más en términos de integración monetaria de lo que ya han hecho. Es simplemente más difícil integrarse cuando eres estructuralmente diferente. Si conduces desde Polonia, como he llegado a llamarlo, sabes que Polonia ha salido notablemente bien de la integración en la UE. Polonia ahora parece una economía bastante avanzada y está, ya sabes, hacia Berlín. Todo parece igual, ya sabes, económicamente, en términos de infraestructura, en términos de flujo de inversión, desarrollo de servicios, ya sabes, todo. Cada país tiene sus ventajas particulares, pero de alguna manera se ve y se siente similar. Y puedes ver por qué a Polonia le ha ido bien, porque ha hecho la inversión. Se ha puesto en marcha. Si vas a Rumania, no se ve igual. Y hay esa cosa muy visual, ¿verdad? Que en realidad es difícil cuando eres económicamente menos próspero unirte a la URL, porque los otros miembros son simplemente mucho más avanzados económicamente que tú. Y el costo para llegar a donde están ellos es francamente simplemente alto, y en algunos casos puede quebrarte. Sí, y por eso tiene más sentido que esas economías aprovechen sus fortalezas, que en parte es tener costos más bajos para producir cosas. Y ahí es donde es tan injusto que lo primero que hace la UE es decir como, bueno, no estamos importando su grano barato, no estamos accediendo a sus servicios baratos, porque eso rivalizaría con nuestros productores locales. Pero ahí es exactamente donde está su ventaja competitiva, que pueden aprovechar y exportar si pudieran. Pero entonces, eso no es lo que los grandes permitirán. Pero, y por supuesto, también se trata de la estructura de los subsidios de la UE. Sí, hice una especie de artículo sobre Ucrania recientemente a raíz de la llamada telefónica de broma de Sikorsky hace un mes más o menos. Y ya sabes, toma a Ucrania, y en realidad Georgia está prácticamente en la misma situación, pero de una manera mucho más pequeña. La UMR no podría permitirse dar a Ucrania el nivel de subsidios agrícolas que da a otros miembros existentes de la UE. La agricultura ucraniana es simplemente demasiado buena en términos de tamaño y producción. Y si la UE le diera a Ucrania el mismo nivel en términos de tamaño de población, en términos de producción agrícola, y ese tipo de subsidios que a los miembros existentes, quitaría miles de millones de subsidios a los miembros existentes. Sí. Y los miembros existentes dicen, bueno, en realidad no gracias, especialmente Polonia. Por ejemplo, esto se aplica tanto a Georgia como a Ucrania. Polonia recibe más fondos estructurales de la UR que cualquier otro país dentro de la UR, porque tiene una población tan grande. Recibe enormes cantidades de fondos estructurales. Si Ucrania se uniera, de repente Polonia tendría que estar aportando dinero a los fondos estructurales. Tendrían que estar pagando por países menos desarrollados como Ucrania. Ya no recibirían 6.000 millones de euros adicionales al año. Estarían pagando miles de millones de euros. Así que lo mismo se aplica cuando se incorporan algunos países menos desarrollados económicamente. La UE tiene que pagar. Si entran con los mismos estándares que todos los demás, la UE tiene que pagar. Los países más ricos de la UE tienen que pagar para elevarlos a un mejor nivel. Y eso es cada vez más insostenible, porque si todos los países que quisieran unirse a la UE fueran economías avanzadas, no sería un problema, ¿verdad? Sabes, si Noruega decidiera unirse a la UE,
no sería un problema porque Noruega es una economía avanzada. Sé que no va a suceder, pero si Suiza, sabes, sé que Suiza está en contra de unirse a la UE. Pero si Suiza quisiera UE, este problema no surgiría. No tendrías que preocuparte por los subsidios agrícolas, o ya sabes, los fondos estructurales en Suiza, porque Suiza ya tiene mucho dinero. Sí, Incluso Ucrania y Georgia no tienen mucho dinero. Y tienes que pagar, ya sabes, tienes que subsidiarlos y pagar fondos estructurales. Y simplemente rompe el sistema. Eso es algo que simplemente no se puede superar. Y nadie habla de esto. Pero ya sabes, es una de las razones por las que algunas personas hablan de un enfoque de doble vía. Y por supuesto, eso es lo que se le está ofreciendo a Georgia en 10, 15 o 20 años, ser un miembro de segunda clase del club. Yeah, which is exactly why some people sí, feel like que es exactamente por lo que algunas personas dicen que sería autodestructivo para la UE admitir a Ucrania de manera acelerada solo para demostrar un punto a Rusia. No va a funcionar. Será autodestructivo porque crearías todos estos desequilibrios dentro de la economía local de la UE que probablemente generarían tanta fricción que podrías tener a otros que simplemente dirían como, no, me voy, no voy a perder. Quiero decir, el Reino Unido ya se ha ido, porque en gran medida dijo, no estamos obteniendo lo suficiente de esto. Al menos, una buena parte de la población sintió que el Reino Unido está en el extremo más corto de un palo desequilibrados. that the UK is at the shorter end of an imbalanced stick. Bueno, en realidad estábamos contribuyendo netamente al presupuesto de la UE, y de hecho siempre lo habíamos sido. Siempre hemos sido los países que han estado subsidiando a países como Polonia. Y eso está bien. Quiero decir, estoy totalmente a favor de eso. No me malinterpreten. Pero es más en el tipo de lado regulatorio, donde realmente creo que el problema es más que la gente en Bruselas está decidiendo nuestras reglas en el Reino Unido. Y creo que realmente eso fue un problema para el Reino Unido más necesariamente que el costo económico, porque hemos perdido en términos de subsidios agrícolas. Así que ya sabes, es una visión mucho más amplia, pero creo que es más en el lado regulatorio. Creo que eso es parte de lo que va más allá de la economía. De nuevo, en realidad, ¿de qué se trata la UE? Se está convirtiendo, en términos de una perspectiva regulatoria, en una especie de superestado, ¿sabes? Y realmente no creo que esa fuera la intención cuando personas como Monnet establecieron la UE. Realmente comenzó como un tipo de bloque económico para promover un comercio más libre y a través de eso, promover mejores relaciones de vecindad y paz en el continente europeo. Pero creo que el aspecto regulatorio es lo que finalmente lo desmantelará. Von der Leyen centralizará mucho o querrá que las instituciones de la UE tengan más poder, ¿sabes? Y estas ridículas disputas que está teniendo con Hungría en este momento donde la gente está activamente marginando a Hungría porque Orbán tiene una visión diferente sobre política exterior que algunos de los otros miembros. Esto es profundamente perjudicial, ¿sabes?, para la UE a largo plazo. Y sabes, este tipo de fisuras donde los gobiernos cada vez más nacionalistas entran en conflicto con las instituciones de la UE representan una verdadera amenaza estratégica para la UE a largo plazo. Si se trata solo del comercio, entonces sabes, está bien, pero se está convirtiendo en mucho más que solo comercio. Sí, creo que aquí es donde los países más pequeños, como Georgia y otros, realmente necesitan pensar en cómo negociar su camino con la UME mientras aprovechan las ventajas de este nuevo sistema multipolar, y también decir, como está bien, podemos comprar o vender esto a ustedes, o podemos comprar y vender a China. ¿Qué están ofreciendo? Quiero decir, esta es una de las ventajas de estar fuera del club, ¿verdad? Tienes más libertad de acción lateral. Sí, quiero decir, mira países como Singapur, quiero decir, comercian con todo el mundo.
y no necesitan estar, quiero decir, obviamente son parte de la ASEAN, ya sabes, por supuesto. Pero este es uno de los países más vibrantes, innovadores y prósperos del mundo. Los Emiratos Árabes Unidos son exactamente lo mismo, ya sabes, lugares fantásticamente dinámicos. ¿Sabes? ¿Por qué tienes que sentir que solo puedes ser legítimo si te unes a algún club de personas que nunca te verán como un igual? Who will never see you as an equal. True. Yeah. True. Cierto, hay oportunidades, y como dijiste correctamente, Georgia ya demostró que en realidad está prosperando fuera de la Unión. Así que ¿por qué no simplemente continuar por ese camino? Exactamente. Which seems Exactly. what the It's decision doing was. incredibly well. I mean, it's doing incredibly well. Está yendo increíblemente bien. Todavía queda mucho trabajo por hacer. El desempleo juvenil es demasiado alto, pero la trayectoria es buena. Han reconocido la necesidad de realmente fortalecer su sector y mejorar las oportunidades para que las personas que salen de la educación terciaria obtengan empleos de mayor valor añadido. Estas mejoras fueron irónicamente frenadas por la guerra en Ucrania, con una afluencia masiva de cientos de miles de personas de Rusia. Ucrania peligrosa en guerras, nómadas digitales que estaban desplazando el empleo juvenil en Georgia. Ironic hammer kerger da gromber vis por una guerra que por supuesto Virginia Europea se estuvo financiando. A setback for Georgia, a war that, of course, the European Union has been bankrolling. Yeah, absolutely true. Sí, absolutamente cierto. Y lo más importante es evitar una guerra por ti mismo, ¿verdad? Quiero decir, prosperar siempre si no te destruyen tus cosas. Yeah, Blown up. just have good relations. Solo ten buenas relaciones con todos. ¿Por qué debería ser elijamos Europa y no Rusia, Europa y Rusia, y también Irán y Azerbaiyán, And Azerbaijan. True China, and Skosim. Too. Yeah. China y Turquía? Why not? I mean, ¿Por qué tienes que elegir? Totalmente de acuerdo. Totally agree. Totally agree. Totalmente de acuerdo. Estamos llegando al tiempo que dijimos que usaríamos, pero esta es una conversación muy útil, nuevamente, para también alejarnos un poco de solo las cuestiones ideológicas y hablar sobre economía. And talk Yeah. economics. Yeah, let's park the ideology and just focus on just buildings. Sí, dejemos de lado la ideología y centrémonos en construir relaciones multipolares, porque ese es el futuro del mundo. Elegir y seleccionar, enfocarse en valores, alinearse demasiado con impulsos políticos como sanciones y ese tipo de cosas. Para un país pequeño de 3.1 millones de personas como Georgia, eso simplemente plantea riesgos, francamente. Quiero decir, ahí lo tienes. ¿Va a acudir la UE en ayuda de Georgia si estalla una guerra? Quiero decir, no ha acudido en ayuda de Ucrania aparte de enviar dinero, pero ahí lo tienes. I mean, it hasn't come to Ukraine's aid apart from sending money, but there you go. Weapons. Armas, armas. Es lo que necesitan para correr hacia las balas brusas. Bullets. Which is to me the opposite of helping, but fine. Lo cual es para mí lo opuesto a ayudar, pero está bien. Ian, ¿dónde puede la gente encontrarte si quiere leer más de ti? Publicas en Responsible Statecraft. ¿Dónde más? Sí, tengo Strategic Culture. Tengo ProudDiplomat.com. Estoy en X. Ahí está Proud Diplomat. Así que mira esos lugares y compra mi libro porque es realmente fascinante sobre los errores que el Reino Unido cometió en su relación con Rusia, que finalmente llevaron a esta devastadora guerra, la cual deberíamos estar haciendo nuestro mejor esfuerzo para terminar lo antes posible. Which, we should be trying our best to end as soon as possible. A misfit in Moscow. Un inadaptado en Moscú. ¿Cómo fracasó la diplomacia británica en Rusia? A todos, se los recomiendo mucho. Ian Proud. Muchas gracias por su tiempo hoy. Thank you very much for your time today. Thanks. Gracias, Pascal. Tolerad, en tolerarse de tu Again.